Casa del Señor en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Amén. Abra sus Biblias en Lucas capítulo 6, verso 46. Hasta el 48 nada más. Cuando lo tenga me dice un amén. Lucas capítulo 6, 46. ¿Lo tenemos? Dice la escritura así. Verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas aquel que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, te damos gracias en esta mañana. En nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra en Cristo Jesús en esta mañana. Gracias. Amén. Amén. Puede sentarse. El Señor comienza con una pregunta. Y es como una pregunta retórica, ¿verdad? Como el Señor quejándose en la gente y los discípulos que estaban oyéndolo. Y Él les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y una vez que hace esa pregunta, ese reclamo con la gente, entonces el Señor trae una parábola, una enseñanza. Y dice: todo aquel que viene a mí, ¿sí? ¿Cuántos han venido a Él? Y oye mis palabras. ¿Cuántos oyen su palabra? Y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Va a dar una enseñanza, una comparación en aquel que oye su palabra y la hace, a qué es igual. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó. No solamente este hombre iba a edificar su casa así nada más. Mateo dice: un hombre prudente. ¿Sabe que una persona prudente, verdad? Que tiene cuidado. Este hombre empezó a escarbar. Y recuérdense que en aquel tiempo era pico y pala. ¿Cuántos dicen amén? No como hoy en día, ¿verdad? Las máquinas en un día hacen la fundación de una casa. Empezó, dice, a cavar. Pero como era un hombre prudente, no solamente se conformó con empezar a escarbar, sino tuvo cuidado de ahondar ese cimiento. Lo cual quiere decir que le llevó tiempo, dedicación. ¿Cuántos saben que cuando usted empieza a escarbar y no está acostumbrado a escarbar, ¿cuántos saben que le salen ampollas?
¿eh? En aquel tiempo era pico, hermanos, y pala. Pero este hombre se esforzó, le costó hacer la fundación. Pero dice que este hombre cavó y ahondó y se aseguró que ese fundamento donde iba a establecer su casa estuviese fundada sobre la roca. ¿Y qué significa la roca? La roca es estabilidad, ¿eh? Permanencia. No se mueve. Quiero que mire la importancia, hermanos, que es. Recuérdense que Jesús está comparando esa parábola en la semejanza de aquel que oye la palabra de Dios. Se está diciendo, la casa es su vida, es nuestra vida. Y la importancia, hermano, de poner el fundamento, porque del fundamento depende nuestra estabilidad en la vida. Un buen fundamento, lo que vayamos a edificar encima de ello, depende. Pablo, hermanos, en Corintios dice, ¿verdad? Pablo habla acerca del fundamento. Dice que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, ¿verdad? Que es, ¿quién? Jesucristo. Pero Pablo dice, pero cada quien mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, hermano, mi responsabilidad, mía, suya, es edificar bien. Es tener cuidado cómo yo hago mi vida cristiana, construyo mi vida. Y lo más tremendo, hermanos, de esto es que, ¿para qué quieren una casa? Para vivir. ¿Y quién vive en su casa? Su familia. ¿Me entienden? Quiere decir, hermanos, que si yo no fundamento bien, si no me arraigo bien, si no construyo bien, no solamente yo voy a tener consecuencias, mi familia va a tener consecuencias. ¿Por qué es importante oír la palabra de Dios? Pero no solamente oírla, hacerla. Dice un dicho en el mundo que la práctica hace al maestro, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando entró a trabajar en el trabajo que usted trabajó? Al principio, ¿qué pasó? ¿Verdad que era bien difícil? Era bien difícil. Se nos hacía difícil. ¿Cómo le voy a hacer? Pero con el tiempo empezó a aprender, empezó a practicarlo. Ahora yo le puedo decir, hasta cerrados los ojos usted lo hace. Por la práctica. Necesitamos practicar la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué es importante
tener cuidado de lo que yo estoy sobreedificando. El fundamento es Cristo. Si yo edifico mi casa sobre Cristo, no va a haber nada, hermano, que me va a mover. Nada. Por eso usted va a entender, hermano, que porque hay mucho creyente que va y viene. Y ahorita está, mañana no está. ¿Está contento? Mañana no. Se enoja. Y no está malo enojarse, pero todos los días. Y es inestable en su vida. Un frío. Hace frío y le da miedo, tiene frío y no viene a la casa del Señor. Y ya viene el calor. ¿Ahora qué? Vamos a tener calor. Pues no vamos a poder porque hace mucho calor. Inestabilidad. ¿Por qué entonces es importante escuchar la palabra? Pero una vez que la escucho, la guardo. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego viene el beneficio: será como árbol plantado junto a corrientes. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Siempre está verde. ¿Ha visto a los hermanos? Siempre están contentos. Y le aseguro que en su vida particular tienen aflicciones, problemas, necesidades. Pero eso no le quita el gozo que Dios le ha dado. Porque su fundamento es Cristo. Y no le hace cómo esté la situación, el problema, la necesidad, la enfermedad. Cristo es mi fundamento. Semejantes al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, mire, no soy profeta, pero le voy a decir algo. A su vida, individualmente, quien seamos, van a venir tempestades a tu vida. Van a venir tormentas a tu vida. Inundaciones a tu vida. Y el río te va a dar, hermanos, porque la vida así es. No sé quién le dijo que la vida cristiana es en flor de rosas. No. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay nada. Bien decía Pablo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Qué? Estabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermano, estar en Cristo es la mayor garantía que usted puede tener
aleluya, en su vida, no le hace que tan oscuro se mire el asunto. Si confiamos en Él, Él nos da la victoria. Más el que oyó, porque todos oímos, y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Este no quiso batallar. Este levantó su casa ahí nada más, sin fundamento. Óigame, un hombre imprudente. Y el asunto, hermanos, le vuelvo a repetir, no solamente somos nosotros, es nuestra descendencia. Si usted es inestable, sus hijos van a ser inestables. Si nosotros, hermanos, aparentamos, porque la Escritura dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. Fíjese, nosotros mismos nos engañamos. El asunto contra la cual dice, edificó su casa sobre la tierra, 49, sin fundamento, con la cual el río dio con ímpetu. Y luego, ¿qué? Cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué nos quiere el Señor enseñar en esta mañana? Que seamos prudentes y que tengamos cuidado. Porque cuando vengan todas esas necesidades, problemas, enfermedades a tu vida, se va a saber dónde estaba fundamentada mi vida. Estoy edificando mi casa sin fundamento, sin esfuerzo, porque cuesta. ¿Cuánto dicen amén? No, a mí me cuesta. Pero ¿sabe qué? El Señor siempre ha sido fiel. En esta mañana, ¿dónde está su fundamento? ¿En dónde está usted edificado? ¿Qué sobreedifica sobre ese fundamento? Pablo dice, oro, piedras preciosas, y menciona ciertos metales preciosos, y luego dice hojarasca, porque ciertamente la obra de cada uno será probada, dice Pablo, y con fuego. Y si la obra que uno no permanece, tendremos pérdida. Yo creo que nadie de nosotros quisiéramos perder. ¿Cuánto dice amén? En esta mañana, ¿por qué no meditamos en nuestra vida y miramos qué es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Qué ocupa el primer lugar? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es lo que está en mi corazón, mi deseo, mi prioridad? Y se va a dar cuenta, hermanos, que no estamos fundando, edificando
sobre Cristo. Ahora entiende por qué Jesús hace esa pregunta. ¿Por qué me llama Señor, Señor? En otro evangelio dice, ¿por qué me llama Señor, Señor? Y lo soy, pero no hacen o que yo os mando. No sirve. No. Mi adoración, mi alabanza está hueca, hermanos. Es lo que el Señor está diciendo. Me llama Señor. Pues sí. Es como en la casa, ¿verdad? Nuestros hijos nos llaman papá, pero no nos hacen caso. Ni el chucho nos hace caso cuando dice amén. En esta mañana, incline su rostro.